Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con esta clase, con esta tercera semana de habilidad verbal. Tenemos a la inferencia como eje temático, como tópico de esta semana. Y vamos a comenzar diferenciando dos tipos de información en todo tipo de texto. La información que se denomina literal frente a la información no literal. Esta información no literal se obtiene mediante el proceso de inferencia. Mientras que la información literal está allí a simple vista, no hay nada que hacer, y esta es una lectura primariosa, ¿ya? Es una lectura básica que realizamos cuando somos niños y hasta buena parte de entrada a la juventud. De la juventud hacia adelante hasta este momento, nosotros debemos trascender el mero nivel literal y trascender a este nivel llamado no literal, ¿ok? ¿Cómo se realiza eso? Pues analizando la lectura, analizando las premisas, entendiendo el significado y relacionando cada una de las partes de, de la lectura para poder nosotros entender que hay una información novedosa, hay una información subrepticia, una información escondida, una información sugerida, ¿ok? Entonces, vamos ahí. Vamos primero a conocer los diferentes tipos de verbos que refieren a la inferencia. El super archimega conocido inferir. Creo que nadie duda sobre este verbo. Todos lo conocen, todas la conocen. Todas lo conocen, así. Deducir también es un verbo de inferencia. El único detalle es que hay autores que sostienen que ¿cuál es la diferencia entre deducción e inferencia? Es que la deducción supone al menos dos proposiciones o dos premisas, ¿no? He ahí el detalle. Mientras que la inferencia puede trabajar con una sola premisa, o con dos premisas o más premisas, ¿ya? Mientras que la deducción va de dos premisas a más premisas. Ese es el detalle aquí. El verbo colegir y el verbo desprender también indican procesos de inferencia. Este es un verbo que no conocen mucho, o sea, es un verbo que no es muy usual, ¿ya? Entonces yo te recomiendo pues memorizarlo, eh, almacenarlo en tu memoria de largo plazo. Tienes que hacer algo, lo que sea, para que lo puedas almacenar en tu memoria de largo plazo. La verdad, yo no soy especialista en ese tema. Eh, yo te podría aconsejar nada más que utilices los verbos o las palabras nuevas que vas conociendo, que no te voy a tampoco aconsejar que escribas 10 oraciones por palabra nueva, porque sé que no lo vas a hacer. Y si lo haces, es extenuante y, wow, eh, vas a tener que hacer lo que sea, ¿ya? Por memorizar estos términos nuevos. Desprender es también un proceso de inferencia. Ahora vamos con la tipología de la inferencia, ¿ya? Pero, profe, usted no me ha dicho qué es la inferencia. Primero necesito yo un concepto de inferencia. Eso es cierto. Necesitamos un concepto de la inferencia. ¿Qué es la inferencia? La palabra clave aquí es relación. ¿Relación entre qué, profe? Entre premisa o premisas, ¿ya? Puede ser una premisa o varias premisas con una conclusión. Esta relación entre premisa o premisas y conclusión es lo que se denomina inferencia.
¿Ya? Algunos piensan que la conclusión es la inferencia. Falso, no es así. La inferencia es esta relación entre premisas y conclusión. ¿Ok? Esa es la definición de inferencia. Relación entre premisas y conclusión. Este concepto es importante. ¿Por qué es importante, profesor? Porque debemos entender que las premisas siempre nos las van a entregar. No vamos a partir de la nada. De la nada solo se obtiene nada. Vamos a tener que trabajar con premisas. Las premisas son lo dado, es lo que nos van a entregar. Y la conclusión es lo que nosotros debemos descubrir a partir de estas premisas. ¿Está bien? Para eso sirve este concepto, para entender que la inferencia es una relación entre premisas y conclusión y que para los exámenes de admisión y los exámenes de San Marcos y los ejercicios que nos entregan en la pre, las premisas nos van a entregar, nos van a dar, nos van a ser proveídas. Sí, los vamos a tener ahí. Ajá, hay toda una estructura de la pregunta de inferencia. Y el trabajo nuestro, nuestro como estudiantes, es reconocer esa conclusión producto de la relación entre premisas. ¿Ok? Ese es nuestro trabajo aquí como estudiantes. ¿Ya? Partir de premisas y llegar a la conclusión. Ahora, estas relaciones entre premisa y conclusión pueden acomodarse según diferentes tipos de relación que existe entre las premisas y conclusión. Por ejemplo, ves aquí los paréntesis. Dentro está el plural, ¿no es cierto? El sufijo de plural. Esto significa que puede ser premisa o premisas. Por lo tanto, podemos nosotros diferenciar inferencias que se componen de solamente una premisa frente a inferencias que se componen de dos o más premisas. ¿Ok? Entonces, por el número de premisas, la inferencia puede ser directa. Y, como sospecharás, aquí en la inferencia directa se trabaja únicamente con una premisa. ¿Ya? Aquí consiste en desencadenar o en obtener una conclusión sobre la base de una premisa. ¿Está bien? Entonces vamos a leer este texto. Y dice así: cuando Hitler decidió hacerse de la Unión Soviética, ya que le daría un territorio inmenso y la puerta a Asia, los soviéticos contraatacaron y le fueron quitando terreno. Entonces el ejército alemán fue mermando. Un nuevo verbo en tu vida, ¿cierto? El verbo mermar. ¿Qué significa mermar? Disminuir, pues. ¿Ya? Disminuir. Listo. En 1945, los rusos lograron tomar Berlín, lo que, ayudado por el ejército norteamericano por el frente occidental, derrotó a Hitler y a su reinado de terror. Hitler fue perdiendo poder y también aliados, hasta verse recluido en un búnker de la Cancillería, donde se suicidó. ¿Dónde se suicidó? Así es. Punto final. Listo. Por lo tanto, se colige del suicidio de Hitler que Hitler, ¿qué pasó con Hitler? ¿Qué puedes inferir de esta premisa del suicidio de Hitler que se encuentra aquí? Solamente puedes obtener una conclusión a partir de esta premisa del suicidio de Hitler. ¿Mm? Hitler se suicidó. Ah, bueno.
En primer lugar, la primera conclusión que yo puedo obtener es la que me indica que este ya murió, ¿cierto? Ya no existe. Es la conclusión, creo que más prototípica. Ahora vienen conclusiones mucho más elaboradas. Y justamente esta es una de las dificultades que presenta la inferencia, es que las inferencias, las conclusiones que se pueden obtener a partir de las premisas pueden ser muy elaboradas, muy bien razonadas y consistentes con la premisa, puesto que Hitler se suicidó en una situación bastante crítica para su vida, ¿no es cierto? Podría yo pensar que Hitler no murió por causas naturales, de causas naturales, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué más? Se colige, se infiere que éste estaba desesperado, ¿no? Podría haber estado desesperado. No tenía otra solución, no tenía más alternativas. No tenía más alternativas. No quería dejarse capturar vivo. Ujú. Prefirió morir a ser capturado con vida, ¿sí o no? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más puedes deducir de esta premisa? Se puede deducir que no querían que encontraran su cuerpo. No necesariamente, porque solamente nos indica el texto que se suicidó, de ahí a que se encuentre el cuerpo o no se encuentre, pasa, pasa por otras pistas textuales que ya no hay aquí. Por ejemplo, yo sé que esto es mentira, ¿no es cierto? Por las teorías de conspiración, eh, donde se colige el suicidio de Hitler, que éste quiso engañar a los soviéticos porque aún continuó con vida y se mudó a Argentina, ¿cierto? Jóvenes, esa teoría, ya, al margen de si es verdad o no, esa teoría lo sabe usted, es únicamente un conocimiento de usted, pero a partir del texto no lo podemos deducir. A partir del texto no podemos nosotros encontrar un sustento para esa teoría. Entonces, sobre si el cadáver permaneció o fue oculto o fue ocultado, nosotros no podemos obtener esa información a partir de las pistas textuales que se encuentran aquí. Siempre hay que ceñirnos a la información textual que aparece aquí y nada más. Nada más, por favor. Yo sé que hay teorías sobre la, el aparente suicidio. Algunos sostienen que lo llevaron a Estados Unidos, otros que se mudó a Paraguay, otros que se fue a Argentina, ¿no es cierto? Pero que escapó de ahí con vida y fue una mentira que él se haya suicidado. Yo lo sé, pero eso no se justifica según los datos del texto. En los datos del texto vemos que fue arrinconado, nada más, ¿no es cierto? No quería ser capturado vivo, ya estaba derrotado, ¿no es cierto? Así es, así es. Ujú, ya estaba derrotado, seguramente se encontraba estresado, ¿no? Ya estaba derrotado. ¿Ves? Imagínense el momento
su psicología en ese instante, ¿no? Como aquí proponen, ¿no? No estaba en su mejor condición mental, pues eso es. Aquí yo le voy a colocar un gran etcétera. Y quiero que reparen en esto. Y es justamente la razón de por qué en los exámenes de ECO siempre partimos de alguna premisa. ¿Cuántas inferencias hemos obtenido a partir de esta única premisa? ¿Cuántas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y contando sus propuestas estaríamos alrededor de 8, 10. No quería verse humillado, sí o no, ya estaba derrotado, claro, ya no estaba en su mejor condición mental, por supuesto. ¿Mm? ¿Ves? Son como 8 inferencias a partir de una sola premisa. Claro que la premisa no está solita porque se encuentra acompañada de otras premisas que están en el texto, pero aquí en la pregunta partimos de esta única premisa y 8 inferencias, hasta 9, ¿no? ¡Wow! Ese es el poder de la inferencia, pero siempre hay que ceñirnos ya a la información textual, ¿ok? Siempre hay que ceñirnos a la información textual, ¿vale? Entonces, esta es la inferencia directa, la que parte de una sola premisa. Ahora, la inferencia indirecta obviamente consiste en partir de varias premisas, ¿ok? Consiste en partir de varias premisas. Y como siempre te digo, las premisas nos las van a entregar. Por ejemplo, analicemos esta pregunta. Se sabe que el retrato es un texto descriptivo. Ya, primera premisa, el retrato es un texto descriptivo. Premisa 1. En, en el que se puede prescindir del cuerpo. Allá, en el retrato se puede prescindir del cuerpo. Premisa 2. Más no de la cabeza a todo esto, pues ya. Premisa 2. Se infiere, ¿ves? De estas dos premisas tenemos que llegar a una conclusión. Se infiere que esto ocurre, ¿por qué? ¿Por qué ocurre? Entonces hay que leer. A ver acá, se puede deducir del texto que la asimetría fundamental en la relación entre el rostro y el cuerpo no se podría justificar en un espacio como allá. Tenemos que descubrir ese espacio. Claro, hay una asimetría, dice, asimetría entre el rostro y el cuerpo. Y este se justifica en espacios. Entonces, premisa 1, ¿no? Esto de acá sería la premisa 1, y la justificación del espacio sería 2, y obtendríamos la respuesta. Así es. En nuestra cultura, la relación cara-cuerpo está asignada por una asimetría fundamental. Ya encontramos la frase clave de la segunda pregunta, ¿sí o no? La asimetría fundamental entre la cara y el cuerpo. Así es. Que establece que la cara permanezca por lo general desnuda, o sea, la simetría consiste en que la cara permanezca desnuda, mientras que el cuerpo normalmente se cubre. Ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿En qué espacio se puede justificar eso? Bueno, en qué lugares del planeta se justifica que el cuerpo, que el cuerpo esté cubierto y la cara esté desnuda? ¿En qué espacios? Ah, bueno, creo que en todos lugares, menos en, por ejemplo, cuando vas a la piscina. ¿No es cierto? Porque aquí no se podría justificar en un espacio como, o sea, en un lugar donde tanto el cuerpo, acá, tanto el cuerpo como la cara permanezcan desnudas. El cuerpo y la cara desnudos, ¿no? Claro, así es, desnudos, ¿no? Tanto el cuerpo como la cara permanezcan desnudos. ¿En qué situaciones se presenta esto? En un espacio como la piscina.
en un lugar como la piscina. ¿Cierto? Claro, pues. O ustedes en la piscina están con toda su ropa. No, depende, pues, profe, ¿no? Yo tengo ropa de baño enteriza. Ya, pero bueno, buena parte del cuerpo está casi desnudo, ¿no es cierto? En la piscina, en la playa, o al revés también podría ser, ¿no? También podríamos entenderlo como que la cara y el cuerpo están cubiertos. Wow, la cara y el cuerpo están totalmente cubiertos. Yo pensaría en lugares como los polos, el polo norte, ¿no? Polo norte, el polo sur. A ver si vas a estar desnudo ahí. Obvio, ¿no? Te vas a cubrir toda la cara, todo el cuerpo. ¿Ves? Claro, ahí no se justifica, en esos espacios no se justifica esa simetría, al contrario, o bien desnudas buena parte de tu cuerpo, así como tu rostro, o bien cubres todo tu rostro, excepto los ojos, nada más. Ahí se vuelve simétrico. Uy, por supuesto, creo que esa es, ¿no? Más que la playa, en la ducha, en la ducha, perfecto. ¿Ves? En la ducha. Mm, así es. Así es, en la ducha. Esta es. Muy bien. Très bien. Très bien. Perfecto. Bien ahí, Giovanni. Lo justo. Ahora, hay que seguir leyendo porque tenemos esta relación de inferencia aquí. ¿Ya? A esta asimetría le corresponde un primado de la cabeza, o sea, la cabeza predomina en esto, que se expresa en los modos más diversos, pero que es más o menos constante en todos los ámbitos, desde la política, donde al titular se le llama la cabeza. Ah, bueno, obvio, ¿no? En política, eh, la cabeza del grupo, la cabeza del partido, ¿no? La cabeza visible, claro. Hasta la religión, la metáfora cefálica de Cristo en Pablo. Desde el arte, oh, mira, política, religión, el concepto de cabeza se involucra, ¿no? Desde el arte, donde puede representarse la cabeza sin el cuerpo. Aquí está el retrato, que es lo que estábamos buscando. Pero este retrato es en escultura, aquí es en texto, pero se debe relacionar. ¿Por qué? Porque obviamente se refiere a la cabeza sin el cuerpo, que es lo que estamos buscando, ¿no? Donde se puede prescindir del cuerpo más no de la cabeza, y lo mismo sucede pues en un texto descriptivo llamado retrato, así se llama el texto descriptivo, retrato. Pero no como es evidente en el desnudo, el cuerpo sin la cabeza, o sea, puede haber un desnudo, cuerpo sin cabeza. Hasta la vida cotidiana, donde el rostro es por excelencia el lugar de la expresión. Ah, ya, ah, ya. Yo creo que hasta ahí nomás podríamos leer, ¿ya? Hasta ahí. Se sabe que el retrato es un texto descriptivo, sí, en el que se puede prescindir del cuerpo más no de la cabeza. Por lo tanto, se infiere que esto ocurre porque, ¿por qué? ¿Por qué se puede prescindir del cuerpo más no de la cabeza? Porque en un retrato tienes que caracterizar, pues, cómo es la expresión de una persona. ¿Sí o no? Porque en el retrato, en el texto descriptivo llamado retrato, ya, bueno, de frente más por el tiempo, se, ¿qué tienes que hacer en un texto descriptivo aparte de describir, caracterizar, ¿no? Se tiene que caracterizar, se tiene que caracterizar las características o lo más resaltante de la expresión del rostro. Ujú. Ya está, ¿ves? Ujú. Perfecto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el rostro es el lugar
de la expresión. Así es. Muy bien. Listo. Dejemos de lado ya el número de premisas, estos dos tipos de inferencia. Ahora, desde un punto de vista de la lógica, ¿no? Por el vínculo entre premisas y conclusión. Estaremos ante una inferencia deductiva versus una inferencia inductiva. Por lógica sabemos que esto es de lo general a lo particular, ¿cierto? De lo general a lo particular, mientras que la inducción es al revés, ¿no? Se suele pensar así, a grandes rasgos, claro, de lo particular a lo general. Así es. A ver, consiste en obtener una conclusión sobre la base de leyes estrictas de la lógica. En las inferencias deductivas, la premisa o las premisas están garantizadas plenamente en la conclusión. Consideraremos una inferencia deductiva como válida si el apoyo se da efectivamente. Claro, la conclusión está apoyada plenamente por las premisas. Podemos decir también que en este tipo de inferencias la conclusión ya está contenida. Ok, a ver, creo que esto incluso se puede reducir o se puede representar en cómo se llama, en un lenguaje simbólico, ¿no? Más o menos recuerdo esto de acá. Si el Sol girase en torno a la Tierra, lo denominaban P, ¿no es cierto? Presentaría, entonces, Q, decían, ¿no? Sí, me acuerdo, algo así. Presentaría fases crecientes y decrecientes en su brillo. Aquí, claro, si el Sol girase en torno a la Tierra, sería como la Luna, pues acá faltaría como la Luna. ¿Sí o no? La Luna gira alrededor de la Tierra, por eso presenta fases en su brillo, crecientes y decrecientes, ¿no? Crecientes y menguantes, ¿no? Porque, claro, cuando la Luna decrece en su brillo es menguante, ¿no? Mengua su brillo. Listo, como la Luna sería el Sol, pues. Entonces, el Sol no presenta fases en su brillo, ni crecientes ni decrecientes. Niegas este elemento de aquí, por lo tanto, en consecuencia, también niegas el antecedente, ¿no es cierto? No P. En consecuencia, escribes acá, el, ¿cómo están escribiendo con mayúscula ya? El Sol no gira en torno a la Tierra. Ahí está. ¿Ves? Por conjuntos, ¿no? Todo arequipeño es peruano, entonces tienes el conjunto de peruanos, uno de ellos es el arequipeño, ¿sí o no? Peruanos y arequipeños, ya está. Todo arequipeño es peruano. Y Luis está aquí dentro, Luis es arequipeño, por lo tanto, se puede concluir que Luis es peruano. ¿Ves? Fácil. Claro, estos ejemplos son fáciles. Recuerdo que estos ejercicios sí tenían su cuota de complejidad cuando se tenía que aplicar las transformadas, ¿no? Sí, 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 sí. Algo así. Mientras que la inducción consiste en ir de datos particulares a una conclusión general. Esto es solamente probable, ¿ya? Es probable. Claro, o sea, por ejemplo, sales de tu casa, ¿no? Y sales de tu casa a las 7 de la mañana, encuentras al panadero, el lunes. Vuelves a salir de tu casa el martes a las 7 de la mañana y encuentras al panadero. El miércoles a las 7 de la mañana vuelves a salir de tu casa y encuentras nuevamente al panadero, ¿no? 3 días y encuentras al panadero, entonces tú ese día piensas, ¿no es cierto? El miércoles, el jueves, que salga de mi casa a las 7 de la mañana, es probable que nuevamente vaya a encontrar al panadero, ¿cierto? Claro, es probable, porque no es necesaria la presencia del panadero
el jueves, ¿sí o no? Puede ser, pero no necesariamente. ¿Por qué? Por varios motivos. De repente el jueves es el día libre del panadero. De repente el panadero llega antes o se retira antes de las 7 o, o llega después de las 7 cuando tú sales de tu casa, él llega cuando ya tú saliste. Varias posibilidades, hay varias posibilidades, ¿sí o no? Entonces, puede ser, es probable, pero no necesariamente. Por eso es que aparece aquí ese dato de la probabilidad. ¿Ok? A ver, ejemplo. Malva es árabe y es musulmán. Malva. Ibrahim es árabe y es musulmán, al igual que Malva. Masim, al igual que Ibrahim y Malva, es árabe y también es musulmán. Hmm. Por consiguiente, ¿qué puedo yo concluir al respecto? Ah, Los tres bueno, son del mismo país. claro, puedo concluir lo siguiente. Bueno, tomando los elementos que aparecen aquí, ya tomando estos elementos de árabe y musulmán, puedo concluir que todo árabe es musulmán, ¿sí o no? Por consiguiente, es probable que todo árabe, que todo musulmán sea árabe, por ejemplo, ¿sí o no? Que todo musulmán sea árabe. Lo cual, a la luz de la realidad, no es cierto, ¿sí o no? Porque en Irán, los persas son musulmanes y no son árabes, son persas. En China hay una comunidad china, los ligures, ¿no es cierto?, que son musulmanes, pero no son árabes. ¿Mm? Ahora, ¿podríamos encontrar árabes que no sean musulmanes? Por supuesto. Incluso hay árabes que son ateos. ¿Mm? Es probable que todo árabe sea musulmán. ¿Ves? Es probable. Hay una probabilidad de encontrar también árabes que no sean musulmanes. ¿Mm? Hay un caso especial de inferencia inductiva que se llama la inferencia analógica, ¿ya? Que se obtiene por analogía. Igual, ¿no? Es posible o es probable la conclusión, mas no necesaria, ¿ya? Por ejemplo, Juan, Pedro y Pablo son hijos del profesor González, profesor con minúscula, pues, ¿ya? Del profesor González. Ya está. Sabemos que Juan y Pedro son muy buenos estudiantes. Ah, ya. Entonces, aquí escribimos, es probable que Pablo también sea muy buen estudiante. Es probable. Como también es probable que sea un pésimo estudiante, ¿no es cierto? Es probable. Bueno, eso es una analogía, ¿ok? Eso es un razonamiento analógico. Listo. Creo que no hay nada más. Actividades al respecto. Actividades. A ver, algunos nomás ya, lo demás ya te voy a dejar a ti como tarefa. A ver, veamos. Si pruebo lo que afirmo, gano el juicio. Ah, bueno, esto es si P, entonces Q, ¿sí o no? Si encuentro evidencia razonable,
pruebo lo que afirmo. Algo así creo es, ¿no? R entonces P. Entonces, más o menos sería así, ¿no? Si encuentro evidencia razonable, R, entonces Q, si mal no recuerdo, algo así. Uy, me he olvidado de mi lógica. Pero bueno, si pruebo lo que afirmo, gano el juicio. Si encuentro evidencia razonable, pruebo mis afirmaciones. Entonces, si encuentro evidencia razonable, gano el juicio. Si encuentro evidencia. Ahora que recuerdo, estos tenían sus nombres, ¿no? Silogismo, modus ponendo pones, modus tollendo tollens. Oh, de verdad, ¿no? Si encuentro evidencia razonable, ¿no? Si encuentro evidencia razonable, gano el juicio. Así es, ¿ves? A ver, y decir que la Tierra gira en torno al Sol estaría bien. En este caso, mm, bueno, allí habría que solamente responder con respecto a la primera premisa, ¿no? De ahí a que la Tierra gira en torno al Sol ya es otro tema. Allí el asunto pasa por responder esto de acá. ¿Qué es lo que queremos nosotros descubrir? ¿Mm? Ahora, concluir que la Tierra gira en torno al Sol es otro asunto ya. Ya escapa de esta estructura, escapa de este razonamiento. ¿Ok? Eh, Aquí la relación es entre estas dos premisas, entonces hay que responder en función a estas dos premisas. No habría que forzar la figura, ¿ok? Claro, ya en nuestra situación ya sabemos que todo esto es que es verdad, ¿no? Que la Tierra gira en torno al Sol. Ya no hay ninguna duda al respecto, como sí lo había antes, pero ese es el regalito de nuestra actualidad, pues, ¿no? Es bastante obvio para nosotros pensar que la Luna gira en torno a la Tierra y la Tierra gira en torno al Sol, ¿cierto? Así es. Bueno, vamos aquí, tipo de inferencia, esta es una, ¿cómo se llamaba? Inductiva, ¿no es cierto? No, deductiva, perdón. Ja, la deductiva. La emoción, listo. Todos los caballos son mamíferos y son placentarios, mamíferos y placentarios. Todos los venados son mamíferos y son placentarios. Todos los humanos son mamíferos y son placentarios. Por consiguiente, ya, pues es probable que todos los mamíferos sean placentarios. Todos los mamíferos sean placentarios, es probable. O sea, profe, placentarios. ¿Puede ocurrir que haya algún mamífero que no sea placentario? Uf, creo que sí hay, ¿no es cierto? Si no me equivoco es el ornitorrinco, creo. Creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Ya, ustedes deben recordar mejor que yo. Tipo de inferencia, ya pues una inductiva. A ver, si podemos hacer experimentos, si podemos hacer un experimento de combustión en esta habitación, entonces existe oxígeno en esta habitación. Entonces si P, entonces Q. ¿No es cierto? Esas son las dos premisas. O sea, hacer el experimento, existe oxígeno. No hay oxígeno, se niega pues Q, no Q. Por lo tanto, respondemos con no P. Por consiguiente, no podemos experimentar, no podemos hacer un experimento.
en esta habitación. Experimento de combustión. En esta habitación. Ajá. Esto es una deductiva, ¿sí o no? Ya una más para pasar a otro tema. Pol Pot fue dictador, tirano y desalmado. Stalin fue un dictador, tirano y desalmado. Ah, ya. Ah, ya. Pinochet fue un dictador. Por lo tanto, es probable que Pinochet, ahí estoy escribiendo mal, probable que Pinochet haya sido tirano y desalmado. Punto. Esto es una inductiva. Listo, ya te dejo las 5, las 6, las 7 y la 8. 5, 6, 8. 5, 6, 8. Hasta las 7, pues. Las 5, 6 y las 7 ya te lo dejo para ti. Ahí está. ¿Mm? Ok. Bien, vamos a. Ajá. A este. Uy, acá falta un ejemplo más. Ya. Un favor, te voy a pedir que vayas leyendo ya este texto. Ahí está. Ve leyéndolo. A ver, falta un poquito más. Voy a traer un poquitito de agua porque siento que la garganta va a jugar una mala pasada. ¿Ok? Allí vayan leyendo, jóvenes. Ahorita vuelvo, ¿ya? No se desesperen, ¿eh? Ahorita regreso.
Acá hay un detalle que ustedes deben estarse preguntando constantemente, ¿no? Profesor, al inicio, usted nos indicó que con la inferencia íbamos a obtener datos no literales. Bien, en cambio, en la inducción y en la deducción hemos obtenido datos casi literales. Muy buena observación. Eso significa que ha sido muy observador, muy observadora. Sí, en efecto, si ustedes reparan en las conclusiones, ¿cierto? El Sol es un dato literal, gira en torno a la Tierra, se podría decir que también eh, es un dato literal, ¿no es cierto? La única diferencia se encuentra en el adverbio de negación. Por lo tanto, podríamos también definir que las inferencias son enunciados que no son plenamente literales. Basta con que haya un elemento que cambie todo el significado, ¿ya? Basta que haya un elemento que cambie todo el significado del enunciado para que deje de ser plenamente literal. ¿No es cierto? Ahí está, ahí lo podemos ver. Y obviamente, este enunciado no significa lo mismo que este otro enunciado. ¿No es cierto? El verbo es diferente, la flexión verbal es distinta, el adverbio de negación cambia todo esto, ¿cierto? Entonces la conclusión no es plenamente literal, ¿de acuerdo? Esto es muy importante de tener en cuenta porque a veces en las prácticas y en los exámenes se presentan conclusiones que no son plenamente literales y tienen un 90% de literalidad y el estudiante se concentra en lo que se parece a lo literal, más no en lo que no se parece y como es mecánico, ¿no? Actúa mecánicamente y no reflexivamente, entonces dice, no, las conclusiones no deben ser literales. No, rayos, no hay clave aquí, empieza a problematizarse, ¿no? No, basta con que haya un elemento o un par de elementos que cambien de forma, cambian también de significado en consecuencia, ¿ok? Por ejemplo, aquí esta conclusión, Luis es peruano, sí, este enunciado no está en ninguna parte de las premisas, es totalmente no literal. Aquí es parcialmente no literal, ¿cierto? Aquí parcialmente no literal, pero vale como inferencia. Y también vale el otro que es plenamente no literal. ¿Ok? Listo. Habiendo aclarado esto, entonces me dirijo a este tipo de inferencias que se puede llamar, ¿no? Por el origen de las premisas, ¿ya? Esta es una tipología basada en el origen de las premisas. Tenemos una inferencia de marco y las premisas pues nos van a exigir obtener un dato que gobierne a todo el texto. Ya generalmente se asocia con el tema central. Generalmente, ¿ya? Se asocia con el tema central. Después la inferencia holística, el holismo. ¿Qué es holismo, profe? El holismo es la doctrina, aquí lo voy a apuntar, holismo, doctrina que sostiene que el todo es algo más que la mera suma de las partes.
que la mera suma de sus partes. Que la mera suma de sus partes. Por ejemplo, el cuerpo humano. ¿Ya? Yo puedo ir a la morgue y obtener un par de brazos, un par de piernas, un torso y una cabeza, un cuello y una cabeza. Y puedo remendar, puedo unir todas estas partes, pero aún así no va a tener vida ese, ese Frankenstein, ¿no? Claro, podríamos llamarlo así. No va a tener vida. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es algo más que la mera suma de sus partes. ¿De acuerdo? Esa es la visión o la perspectiva holística. Entonces, la inferencia holística tiene que ver el todo. Y generalmente suele asociarse a la idea principal. Por otra parte, la inferencia de datos se basa en datos específicos, ¿ya? En datos específicos del texto. Puntuales. Es casi la oposición a estos dos tipos de inferencia, ¿no? Que abrazan el todo. Tema central e idea principal, esto es bastante específico. Esto, la inferencia léxica, lo estudiamos la semana pasada, ¿ya? Que tiene que ver con el sentido contextual. Y es que buena parte de la evaluación de la comprensión lectora mide la capacidad de inferencia de los estudiantes. Sentido contextual, denotación y connotación, sobre todo connotación. ¿Ok? Sobre todo la connotación. La inferencia de la intención, aquí tenemos que conocer los tipos de texto. Ya esto se relaciona con los tipos de texto. Por ejemplo, los textos narrativos. ¿Cuál es la intención de un escritor cuando redacta un texto narrativo? Claro, quiere contar, ¿no? La historia de algo o de alguien, ¿cierto? Así es. Tipos de texto. Por ejemplo, el narrativo. ¿Cuál es la intención de un autor cuando escribe un texto descriptivo? Aparte de describir, caracterizar, ¿no es cierto? Ajá, caracterizar, detallar las características más resaltantes de algo o de alguien o de alguna época. ¿Ves? Aquí es el expositivo. El registro expositivo sirve para informar. Por ejemplo, ahí están las noticias, sí o no, las noticias. Y el argumentativo. Cuando redactas un texto argumentativo, lo haces con la intención de convencer a alguien, ¿ya? De animar, sobre todo de influenciar su pensamiento. Eso es, ¿no? Quieres influenciar el pensamiento de alguien. Por eso es que redactas un texto descriptivo, perdón, argumentativo, ¿ya? Un texto argumentativo se escribe con la manifiesta intención de influenciar en el pensamiento de alguien. Así es, de animarlo o desanimarlo, ¿vale? Así estamos, jóvenes. Finalmente, este tipo de inferencia, el de causalidad, es muy importante, jóvenes, para las preguntas de extrapolación cognitiva. ¿Ya? El día que estudiemos la extrapolación cognitiva, vamos a nuevamente recordar esta inferencia de causalidad. Tenemos que identificar las relaciones de causa y efecto en el texto, jóvenes. Tenemos que acostumbrarnos a leer los textos en clave de causalidad, porque sobre la base de esa causalidad, ¿ya?
nosotros vamos a poder responder estas inferencias de causalidad y también la extrapolación cognitiva. ¿De acuerdo? Sí, eso es muy importante. Es fundamental. Si tienes dificultades en las preguntas de extrapolación, que es normal porque según las estadísticas que manejamos, las preguntas de extrapolación son las menos respondidas por los estudiantes, ¿ya? Son las menos respondidas, son las que se quedan en nulo, ¿no? No las responden, los estudiantes prefieren no responder o se responden de una manera equivocada, ¿de acuerdo? Así es, de una manera errada. Eh, bueno, eso pasa por no advertir las relaciones de causalidad de toda lectura, de todo texto, ¿ok? Así es que de ahora en adelante debemos acostumbrarnos a eso, a reconocer las relaciones de causalidad. Bien, entonces una vez que ya tenemos una noción de todo esto, eh, ya, uy, ¿qué pasó? Ujú, ya, la disculpa del caso es que justo recibo, wow, problemático. Ya, bien, hubo un tiempo en que los seres humanos vivíamos sujetos a los caprichos de los dioses. O sea, los dioses nos tenían subordinados, ¿no es cierto? Y de una manera caprichosa. Vivíamos en cuevas, nos alimentábamos de los frutos de los árboles y nos pasábamos todas las noches tiritando de frío, pues no teníamos el fuego que podría calentarnos. Entonces aquí ya vas advirtiendo una relación de causalidad, ¿no es cierto? Eh, porque los dioses eran caprichosos, nosotros vivíamos en una relación, o vivíamos en calidad de seres primitivos, ¿cierto? Así es. ¿Por qué éramos seres primitivos? Uno, porque no teníamos el fuego, ¿no? Y dos, porque los dioses nos dominaban caprichosamente. ¿Ves? ¿Por qué los hombres tiritaban de frío? Porque no tenían el fuego para calentarse. Aquí hay otra relación de causa y consecuencia. ¿Mm? Así, eso es lo que debes ir acostumbrándote a identificar, porque por aquí podría ser, ¿no? Si el hombre hubiese conocido el fuego para calentarse, entonces no todas las noches hubiese estado tiritando de frío. Si los seres humanos no hubiesen vivido sujetos a los caprichos de los dioses, posiblemente no hubiesen sido seres primitivos. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no que así son las preguntas de inferencia? Claro, pues así es. No es de otra forma. Es la relación de causalidad, nada más. Y eso es algo que tienes que acostumbrarte a ir reconociendo, ¿ya? Poco a poco, poco a poco. ¿Qué más? Este les pertenecía solo a los dioses y ellos no querían compartirlos. Bueno, como ya leemos en clave de inferencia, en clave de trascender la literalidad,
pues llegamos a la conclusión de que los dioses eran egoístas, pues. No querían compartir el fuego, mira, estos dioses. ¿Mm? Este era un politeísmo y estos dioses eran egoístas y caprichosos, malvados con los seres humanos. Zeus había decidido que los hombres no tengamos el fuego y prohibió a todos los otros dioses del Olimpo que lo compartieran, amenazándolos con castigarlos muy fuerte. Entonces Zeus era un dios dominante, pues. Zeus era un dios dominante y era el autor de que los humanos vivamos en situación de ¿cómo se dice? Primitivismo, ¿no? Ajá, así, en un estado arcaico. ¿Mm? Él era el autor intelectual o él era el culpable, pues. ¿Mm? Si Zeus hubiese decidido compartir el fuego con los seres humanos, entonces tal vez los seres humanos hubiesen vivido de una mejor manera. ¿Mm? Claro, pues. Un buen día, Prometeo, un titán, se las ingenió para robar un poco de ese fuego sagrado y bajárselo a los hombres con quienes tenía una gran amistad. Jóvenes, ya estamos leyendo más allá de lo literal. ¿Robar es bueno? ¿Robar es bueno o es malo? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cómo respondes a ese problema? ¿Robar es bueno o robar es malo? Que depende según el contexto. Claro, porque nosotros somos relativistas, pues. ¿Sí o no? Nuestra generación ya es bastante relativista, obvio. Entonces, como buenos relativistas, nosotros vamos a responder, depende, profesor, depende, sí o no. Claro, en este caso, para Prometeo, con el caso de Prometeo, robar era bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente, como tenía una gran amistad con los hombres, con los seres humanos, este titán dijo, voy a robarle el fuego a Zeus y se lo voy a entregar a mis amigos. Robar es bueno en algunas situaciones. Si fuéramos así absolutistas, diríamos que robar es malo en todas las situaciones y este Prometeo actuó mal, ¿cierto? Este titán debe merecer un castigo. Listo. ¿Ves cómo entramos a temas, cómo se sugieren temas aquí ocultos, ¿no? Sobre el relativismo? Seguimos. Él quería que la humanidad pudiera valerse por sí misma y empezar a progresar. Nuevamente, pues hay una relación de causalidad entre el fuego y el progreso. ¿Sí o no? Fuego y progreso van de la mano. Ahí hay una relación de causalidad. A más fuego, más progreso. A menos fuego, menos progreso. A nulo fuego, nulo progreso. Hay una relación directamente proporcional entre el fuego, la independencia y el progreso. ¿Mm? Y quería que la humanidad pudiera, pues, progresar, ¿no? Por sí misma, valerse por sí misma, inventar cosas para poder vivir mejor. Prometeo, aprovechando que Zeus se encontraba profundamente dormido, de manera muy rápida, cogió una rama de un árbol y la acercó al fuego, que calentaba el sueño de Zeus. Él sí podía dormir calientito, ¿no? Él sí, y los demás no. Es egoísta, pues, caprichoso, ¿no? Todo yo, solo yo, el ego, ¿no? Yo nomás. Los demás no, pues. Cuando la rama se prendió, salió disparado hacia donde estaban los hombres. Estos, muy contentos, empezaron a encender más y más antorchas. Mira, ve, a diferencia de los dioses, los hombres no fueron egoístas, sino que comenzaron a compartirse el fuego el uno con el otro. Imagínate, ¿no? A diferencia de los dioses. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos está sugiriendo este autor, Vélez?
con la historia de Prometeo y de cómo consiguieron los hombres el fuego, ¿ya? Los hombres, no, pues fueron más filántropos, ¿no es cierto? Fueron más, fueron menos egoístas que los dioses y compartieron el fuego el uno con el otro. Cuando Zeus despertó y vio a toda la humanidad calentándose y alumbrándose, se enfadó mucho y buscó al culpable para infligirle, para infligirle un severo castigo. Claro, pues el absolutista diría, claro, es lógico, pues, es lógico, así haya habido gente que se ha beneficiado, ¿no? Y es la mayoría, robar es malo. El utilitarista hubiese dicho, ah, mira, ve, ¿quiénes son más, los hombres o los dioses? Los hombres, pues, entonces ha sido un beneficio masivo, un beneficio colectivo, por lo tanto, no ha sido, pues, un daño, ha sido un beneficio, ¿no? Entonces, en este caso, robar fue bueno. ¿Ves? El utilitarista. Y así, cada escuela filosófica responde según sus criterios, ¿no es cierto? Vemos esa pugna entre el absolutismo y el relativismo, ¿no es cierto? Wow, qué interesante, mira, en un cuento, en una historia, sobre cómo los humanos obtuvieron el fuego. Se enfadó mucho este egoísta llamado Zeus, ¿no es cierto? Solamente él quería el fuego para él y no quería el fuego para nosotros. Malvado, pues, ¿no? Malvado este personaje. Aborrecible, además. Para nosotros, un personaje aborrecible. Sí, pues era un codicioso, un avaro este Zeus, ¿no? Así es. ¿Qué más? Buscó al culpable para castigarlo. ¿Quién me ha robado el fuego? ¿Quién me ha robado el fuego? Mira, que empezó a gritar y el grito resonó en todo el mundo. Oye, qué ridículo, ¿no? Es un ridículo. ¿Cómo? Oye, son dioses, ¿no? Con dioses así, ay, ay, ¿para qué quieres un diablo? He sido yo, respondió Prometeo. Uy, no. ¿Qué podemos deducir de Prometeo? Que era un personaje resuelto, pues, ¿no? Resuelto, bastante valiente, ¿no? Valiente, porque se iba a enfrentar a Zeus, ¿no? Era pues altruista, resuelto, valiente, decidido, generoso, wow, filántropo, este sí era un filántropo, amaba a la especie humana, ¿no es cierto? Eh, Mientras que Zeus no era un filántropo, pues era todo lo contrario. ¿Cuál sería lo contrario de filántropo? ¿Misántropo? Buen punto, ¿ah? Misántropo es el que sí, pues, detesta la especie, ¿no? Humana y por eso se aleja. El misántropo se entiende como una persona que vive alejada de los demás, ¿no es cierto? Bueno, en este caso parece que así era este personaje llamado Zeus. Me cayó mal Zeus con esta lectura, ¿eh? A ver, ¿qué más? Respondió Prometeo, he sido yo, quien estaba dispuesto a asumir su responsabilidad para evitar que inocentes sufrieran injustamente. Uy, no, qué personaje este Prometeo, ¿ah? Qué personaje, ¿no? Debiéramos erigirle, pues, una escultura, ¿no es cierto? Una estatua, o no sé qué, en honor a Prometeo. Entonces, Zeus castigó a Prometeo, ¿no? El absolutista diría, está bien, pues. El relativista diría, no, está mal. El utilitarista diría, bueno, pues, al menos es el sufrimiento de uno, no el de todos, pues, ¿no? Y así. Entonces Zeus castigó a Prometeo encadenándolo a una roca con unas cadenas que no podían romperse y que evitaban que él pueda protegerse de un águila que le devoraba el hígado todos los días hasta la eternidad. ¿Ves? ¿Para qué hace renegar pues a Zeus, ¿no? ¿Le habrá hecho renegar? Hasta que un buen día el valiente
y humano Hércules lo liberó de tan terrible, cruel e injusto castigo. Wow, mira, Hércules lo liberó de tan terrible, cruel e injusto castigo. Ya los humanos, ya los humanos eran críticos con estos dioses, pues. Todos gracias al fuego. Ya eran insubordinados. Ya no eran subordinados, sino insubordinados. Y eran, de alguna u otra manera, iconoclastas, ¿sí o no? Desobedientes, indóciles, indómitos, indomeñables, insumisos con los dioses. Y criticaban ya, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Qué habrá pensado Hércules? Pues hoy, este Zeus es un injusto, es un terrible y es cruel. Así fue como, gracias a Prometeo, nosotros ahora tenemos el fuego que nos ha ayudado tanto en nuestras vidas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Mm? Bonito, ¿no? Sí, leerlo en clave de, de inferencia, de no literalidad, ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante. Podríamos organizar incluso un resumen en función a los datos no literales, ¿sí o no? Datos inferenciales, básicamente. A ver, de acuerdo con la lectura en general, podemos inferir que ésta se ocupa sobre los crueles castigos impartidos por Zeus. En el texto solamente tenemos un castigo, el que le asignó a Prometeo. Uno, no es una pluralidad, por lo tanto descartamos. ¿Cómo los humanos obtuvieron el fuego? Gracias a Prometeo. La vida y suplicio del gran titán Prometeo. Sí conocemos parte de la vida y no tanto el suplicio, ¿no es cierto? Bueno, sí el suplicio, el sacrificio, ¿no? Que hizo por los humanos. Pero la vida suena a biografía. Solamente conocemos una parte de su biografía. No sabemos quién es su mamá, quién es su papá, de dónde vino, de dónde va, qué pasó, ¿no? Nada. Entonces faltan datos. La desobediencia al mandato de los dioses, como por ejemplo Hércules, ¿no es cierto? Y Prometeo, pues, que en esos dos frentes, en un frente divino y en un frente humano, desobedecieron a los dioses, pues, ¿no? Dijeron, no, ya no, no vamos a estar sometidos a los caprichos de los dioses. Pero no lo es todo, así es que Barquito tiene que ser la clave correcta. 2. La inferencia holística. En el fragmento se afirma principalmente que, a ver, ¿qué se afirma principalmente? Que el ser atado a una roca y atacado por un águila es un cruel castigo de Zeus, verdadero, ¿sí o no? Este enunciado es verdadero, es compatible, pero es un enunciado subordinado, es una idea secundaria, ¿ya? Idea secundaria. Descartado. La desobediencia al mandato de los dioses era cruelmente castigada por ellos. Igual, ya es una idea secundaria. La vida y el suplicio de Prometeo es un ejemplo de crueldad, de la crueldad de los dioses. Por el suplicio, por el castigo, sí, parcialmente, idea secundaria. Y los humanos obtuvieron el fuego gracias a que Prometeo desobedeció a Zeus. Esta es la clave. Seguimos. Inferencia de datos. Respecto a la información sobre Zeus, podemos colegir que Zeus era el dios con mayor jerarquía. Claro, atemorizaba a los demás, ¿sí o no? Les decía qué hacer y qué no hacer. Así es que esto es verdad. Colegir. A ver, Prometeo era el hijo mayor de Zeus. ¿El hijo mayor? ¿De dónde habrá obtenido ese dato? Está inventándolo, pues. Zeus estaba dormido por Prometeo. No, él dormía porque debía dormir seguro, no porque Prometeo lo había inducido al sueño o lo habría, no sé, como popularmente decimos, pepeado, ¿cierto?
No, falso. Es un ejemplo perfecto de divinidad. Zeus, perfecto, con ese, con ese capricho que tenía, con esa vanidad, perfecto. Ya está. Inferencia léxica. Se deduce del texto que el término disparar connota. ¿Qué connota? Ah, salió disparado, dice, ¿no? Salió disparado hacia dónde. A ver, disparado. Arma, no. Temeridad, rapidez, miedo tampoco. Temeridad es valentía, pero claro, producto de la valentía fue que robó el fuego, ¿no es cierto? Para robar hay que tener valor, ¿no? Para robar hay que tener valor, jóvenes, ¿ah? Rapidez, pues, obvio, tiene que ser rapidez. Ya está. Inferencia de intención. A ver, cuando Prometeo decidió robar el fuego a los dioses y entregárselo a los hombres, se desprende que la intención que persiguió fue, uy, qué buena pregunta, ¿no? Se concentra en la intención del personaje, más no en la intención del autor en general. Bien, 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 bien. Ajá. Cuando Prometeo decidió robar el fuego a los dioses y entregárselo a los hombres, se desprende que la intención que persiguió fue que estos dejen de vivir pues en un estado de arcaísmo y que puedan desarrollarse libremente, independientemente de la voluntad caprichosa de los dioses, en especial del egoísmo de Zeus. ¿Sí o no? Persiguió, la intención que persiguió fue, ¿dónde? Allá, hacer que estos tengan autonomía respecto a los dioses. Claro, verdadero, esta es insubordinarlos contra aquellos para invalidar la religión. Ya, la religión se queda de lado. Apologizar, ¿qué es una apología? Es una defensa. Y también es un elogio. Apologizar la voluntad de los hombres como seres libres. Defender la voluntad de los hombres. Cuestionar la soberanía de los dioses. ¿Qué pasa? Cuestionar la soberanía de los dioses sobre los hombres. Cuestionar la soberanía de los dioses, el dominio de los dioses sobre los hombres, soberanía. Entonces aquí pues amor es la mejor alternativa. ¿Ok? Ajá. Ah, y inferencia de causalidad, ya sabes, ¿ah? Esto es importantísimo para tus preguntas de extrapolación, ¿ya? Esta lectura en clave causalista te va a ayudar mucho para tus preguntas de extrapolación, ¿ya? Así es que te recomiendo acostumbrarte a ir reconociendo esas relaciones de causalidad como lo hemos hecho en esta lectura, ¿ya? Y vamos a continuar haciendo en posteriores lecturas, ¿ya? A ver, ¿qué más? Se infiere que Prometeo fue liberado del castigo por Hércules, el castigo gracias a Hércules, ¿no? ¿Por qué Hércules liberó a Prometeo? Porque Hércules consideró que era un castigo injusto porque había ayudado a la humanidad, ¿sí o no? Obvio. Ujú. Este odiaba a Zeus, ya que odiaba a Zeus, no lo sé. No tenemos datos, faltan datos para concluir que odiaba a Zeus. Formó parte de una de sus 12 loables y celebérrimos trabajos. Bueno, si ustedes averiguan, ¿no?, los 12 trabajos de Hércules, sí sabrán que eso es verdad. Pero jóvenes, en el texto no hay nada sobre esos 12 trabajos de Hércules. Así es que ni a balas se te vaya a ocurrir elegir esta de acá, por más verdadera que sea. ¿Ok? Entre este y el titán Prometeo existía una amistad entrañable, profunda.
Ya esto significa profunda. Y bueno, no tenemos pistas de ello. Entonces tiene que ser D. El castigo era inmerecido porque Prometeo obró generosamente. Esta es, ¿sí o no? Listo, dedito. Ajá, entonces, ahí está. Voy a unir estas páginas. Ahí vamos. Ahí están las 6 preguntas o los 6 tipos de inferencia. Toma nota. Bien. Oh, ya. Inglés. Vamos ahí. Mira, tiene un vocabulario. Pero ¿sabes qué? Lo voy a borrar. Ya. No vayan a creer que en el examen va a aparecer algún vocabulario. Ya, no es así. A ver, vamos a tratar de traducción. Aquí. Va. Come on, come on. Words most widely used insecticide. O sea, the word es el insecticida. Insecticida más utilizado del mundo. Has been linked. Ha sido. Ha sido. Linked. Vinculado. Has been linked to the dramatic. Al. To the dramatic decline. Yeah, to the dramatic decline. Al decremento dramático. Al decremento dramático. Al decremento ya dramático. Triste, pues, ¿no? En ese sentido que hace llorar. Dramático. In some birds. De pájaros cantores. En Norteamérica. Punto. Ah, ya, o sea, los pájaros cantores de Norteamérica disminuyen dramáticamente por el uso de un insecticida. Qué triste, qué triste. Una pena realmente, ¿cierto? Listo, vamos con although. Aunque the birds recovered, aunque las aves se han recuperado, mm, o sea, el número, las aves han aumentado, se podría decir, aunque las aves han aumentado, ¿m? The delayed, la demora, el retraso, algo así, ¿no? La demora o el retraso demora
retraso, could severely harm, podría dañar severamente, their chances, sus alternativas, sus alternativas, o posibilidades, of surviving, de sobrevivencia, and, y reproducción, coma, dijo, ¿quién dijo? Eh, el, el investigador, researchers, dijeron los investigadores canadienses, que cuyo estudio publicaron hoy en Science. Ahora todos son sabios del fútbol. Bueno, we show, eso puede ser mostramos o demostramos. Bueno, creo que es mostramos. A clear link, un vínculo claro between, entre insecticides exposure, mostramos una relación clara entre la exposición, exposición a insecticidas y el impacto a las aves o pájaros, a los pájaros, coma, an impact on birds, dijo el principal autor, Margaret, la principal autora, ¿no? La principal autora, Margaret Eng, Margaret Thatcher, Margaret Eng. Bueno, una fellows, una becaria postdoctoral de la universidad. Ahí, traducir ese nombre. Ya está. Spring bird migration, ¿cómo se dirá eso? No sé. Migration, a ver. Migration, ya. Spring bird migration occurs, la migración primaveral de aves occur, como dicen algunos, ¿no? Occur, cuando los agricultores are planting, están sembrando. Y la mayoría crops, de cultivos, la mayoría de cultivos, ya está, and most crops,
en los Estados Unidos y Canadá. Están incrementando, están aumentando el uso de semillas tratadas con insecticidas. Punto. Birds may suffer. Los pájaros podrían sufrir repeated exposure at successive stopover sites. Podrían sufrir exposiciones recurrentes, exposiciones repetidas at successive en las sucesivas paradas, en los sucesivos sitios de paradas, mejor, ¿no? En los sucesivos sitios de paradas donde ellos descansan y se alimentan. Ajá, ahí está, where they rest and feed. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir? A ver, that may extend migration delays. Ya, pues, retrasos en la migración y sus consecuencias. Esta vez. Ah, qué terrible. Ya me dio calor. A ver, falta poquito ya. Vamos aquí a la first question. What is the topic? The negative impact of insecticides on some birds. El impacto negativo de insecticidas, claro, en los pájaros cantores de Norteamérica, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Entonces su puntito ahí. Positive impact of insecticides on wildlife in the United States. En la vida salvaje, bueno, no aparece la vida salvaje, es demasiado general. The actions developed by environmental groups to save the sunbirds. No hay un grupo que pretenda salvar a los pájaros cantores, ¿no? Sí se habla de estos animales, pero con otra intención. The toxic insecticide industry is the main enemy of... No, la industria americana no aparece, aparece en los campos de cultivo. Y ya está. Delayed retard. A. Seek es buscar. Change, cambiar. Modificar. Sentir. ¿No es cierto? Feel, sentir. Ya está. Entonces, return. It's not compatible to affirm that bird migration in the United States and Canada is affected by the use of insecticides in plantations. This is true.
usually occurs more frequently in autumn and winter. ¿Qué estamos buscando? Ah, the false question, the false sentence. And this is the false sentence. Why, teacher? Because here says autumn and winter, and in the reading we read spring bird migration. Okay, letter B. It's inferred from the reading that insecticides used in North American plantations causes adverse effects on terrestrial fauna. Uh, ya, claro, terrestrial. Me preocupa terrestrial. ¿Por qué? Porque eso se entiende como animales terrestres. Ujú. Y las aves que hemos leído son animales. ¿Son qué son? ¿Animales aéreos? Claro, a ver, ya. Generate overpopulation of birds and insects. No, al contrario. Over, sobrepoblación, no, los disminuye, ¿sí o no? Can only be used in vegetables and tubers. Pueden ser utilizados en vegetales y tuberosas, dice, no. Are products that don't pollute the environment. No, sí, contaminan el medio ambiente, entonces nos queda únicamente por descarte la alternativa A frente a terrestrial, ¿no? Pero terrestrial tiene dos significados. Uno de ellos, en efecto, son animales que viven en la tierra, ¿no es cierto? En la tierra, o sea, en el suelo, ¿ya? Y otros, el otro significado es animales que viven en el planeta Tierra. Y obviamente los sunbirds viven en el planeta Tierra, ¿ya? Mm, el problema es que no hay otras alternativas, entonces no podemos quedar con la que es, en este caso, vaga, ¿ok? No nos precisa a qué animal se refiere, entonces no hay problema. Número 5. If insecticides didn't cause the death of some. Oh, oh, espero que ahora sí me puedan escuchar, se fue la señal. Ya, bird overpopulation no ocurriría una sobrepoblación. This would be equally damaged. Igualmente serían dañados. No, el estudio no sería insignificante. Claro, igualmente serían dañados. ¿Ok? Y aquí es avión. Listo, jóvenes. Esas son las claves del texto en inglés. Les voy a entregar ahora las claves de los textos en español. Apunten por favor rápidamente. Listo. A ver, claves de los textos en español. Vamos acá, texto 2. Aquí ya. A ver, ¿dónde? ¿En qué parte? Acá. Acá el texto mixto. Ok, el texto mixto es. Y finalmente, a ver, este es el texto dialéctico al final, sí. El texto dialéctico. El texto dialéctico es.
Y listo, jóvenes. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Ahí están las claves. Tomen nota. Su respectiva captura de pantalla. Y eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Espero que hayan aprendido algo más con respecto a las inferencias. Ya saben, las inferencias se basan en premisas y las premisas siempre nos van a ser entregadas. Y a partir de esas premisas es que nosotros tenemos que obtener conclusiones. ¿Ok? Bueno, la incompatibilidad lo vamos a estudiar la próxima semana. ¿Ok? La incompatibilidad lo vamos a estudiar la próxima semana. Así es que de momento comprendan en qué consiste la inferencia. Pero te voy adelantando algo. Hay dos motivos de incompatibilidad. Ya, el primer criterio de incompatibilidad es la contradicción. Es el primer criterio. El segundo criterio de la incompatibilidad es la tergiversación. ¿Ok? Ahí está. Son dos criterios, nada más. ¿Vale? Son dos criterios. Y no se dejen confundir por el uso del adverbio de negación. ¿Ya? A veces los estudiantes piensan que apenas hay un adverbio de negación, entonces ahí está la incompatible. No, no es así. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Pueden hacer uso de su receso. Gracias por su atención.